estropeado el coche. Se le ha quedado el coche parado en Lobón y ha llamado a la grúa, me ha llamado y me dice, pues mira, me he quedado tirado y tal, propio de Pedro. Y entonces pues me ha tocado hacer un poco de portavoz y de miembro de mesa, o sea, tenía un poco de ubicuidad hoy. He tenido que estar actuando como dos. He dicho, Pedro, no me falles estas cosas, hombre, voy a recogerte y tal. No, déjalo, bien, está con la grúa y tal. Bien. Entonces, pues, en la mesa, en la mesa de reunión con la Junta de Portavoces, lo que hemos tratado, sí, como orden del día, ha sido el orden del día del pleno de mañana, ¿no? Que, bueno, pues se ha quedado que, lógicamente, va a ir según el reglamento, esa intervención del candidato por 10 minutos, intervención de los diferentes portavoces en el mismo orden que figura en el reglamento, ¿no? Y que se hizo ayer, que primero el grupo mayoritario de la oposición, después el segundo grupo de la oposición y después el grupo de gobierno. Vuelve a cerrar el candidato y votación exactamente igual que ayer, por nombramiento y viva voz. Y punto, eso es lo que se ha tratado. Se han comentado otras cosas en la Junta de Portavoces, pero son cosas internas de reparto de los espacios y otros temas que ahora lo hablaremos los portavoces para ver si llegamos a algún acuerdo. Pero vamos, lo que es la distribución de los grupos, dónde van a estar, en qué espacios, si el PP sube arriba y el PSOE se queda en medio, tal. Eso es lo que no tiene mayor importancia, vamos. Sí, yo quería preguntarle por la intervención ayer del presidente del Grupo Parlamentario Popular, ¿qué le parece? El portavoz. Del portavoz. Perdón, sí, el portavoz, perdón. Sí. ¿Qué le parece? Y bueno, pues eso, una valoración, si cree que este va a ser el tono que va a adquirir la legislatura. Hombre, eso es una responsabilidad del portavoz del Grupo Popular, no es una responsabilidad nuestra. Yo estoy seguro que ese mismo discurso, quizás si lo lee otra persona o lo dice otra persona y tiene un poquito de tablas parlamentarias, pues podría haber evitado alusiones personales y decir, bueno, el gobierno anterior no hizo esto, por eso perdió, le decimos a nuestro candidato que no caiga en errores del gobierno anterior, etcétera y tal, y diciendo lo mismo, exactamente igual, o no hubiese levantado determinadas suspicacias. Yo creo que fue simplemente un fallo de vehemencia y de falta de cintura parlamentaria, nada más, ¿no? Desde luego, hombre, no faltó al respeto a nadie, ¿no? Fue muy vehemente y, claro... Me gustaría saber si se ha hablado también del pleno en el que se designarán a los senadores autonómicos. No, todavía no se ha hablado de eso. Yo me imagino que será una vez que pase esta semana, lo más probable que el lunes tengamos otra reunión y se fijará el pleno donde se nombren los senadores. O sea, no se ha hablado. ¿Fue correcta la actitud del presidente ante el tema del portavoz del PP, de que haga referir a la palabra? Ha sido felicitado el presidente, ha sido felicitado por los miembros del Grupo Socialista. Hombre, retirar la palabra no es obligatorio, es potestativo del presidente. El presidente es el que regula los debates. Lo que yo sí creo es que hubo muchas interrupciones antes de interrumpir al portavoz del Grupo Popular y no se llegó a esos niveles de acritud, ¿no? El candidato fue interrumpido, hablo del candidato, al presidente fue interrumpido también en su intervención varias veces por miembros del gobierno en funciones. Yo creo que lo que hay que llamar un poco es a la responsabilidad de los parlamentarios, o sea que los diputados no tienen por qué hacer aspavientos, ni deben estar comiendo chicle en un pleno, cosas normales de educación, ¿no? Porque sinceramente yo desde la mesa veo el comportamiento, por los miembros de la mesa, como estamos de frente, vemos el comportamiento de algunos diputados y, hombre, y a diputados y diputadas, y, hombre, deja mucho que desear, sinceramente, ¿no? Yo creo que hay que tener un mínimo de corrección. Los diputados son personas, debemos de discutir con la mayor acritud o sin acritud, pero siempre respetando a las personas, ¿no? Y hubo
comportamientos de diputados que realmente dejaban muchísimo que desear, diputados y diputadas, ¿eh? Eso yo creo que está fuera de lugar. O sea, hay que tener un mínimo de respeto siempre a los intervinientes y después, hombre, si da turno de alusiones porque ha cometido la torpeza parlamentaria de ir aludiendo, porque una cosa es mencionar y otra cosa es aludir. Aludir es llevarle la contradicción en la argumentación que hizo anteriormente, ¿no? O sea, no por mencionar dar turno de alusión. Eso es algo que cualquier parlamentario lo sabe. Pues si comete un error parlamentario cualquier diputado, pues que se aproveche el aludido, que inmediatamente puede después cerrarle, y además no tiene réplica por alusiones, ¿no? Que ayer utilizó muy bien el presidente en funciones, lógicamente, ¿no? Yo creo que parlamentariamente lo utilizó muy bien y quedó por encima, parlamentariamente hablando, del portavoz del Grupo Popular. Yo creo que fue un verdadero error, ¿no? Pero que creo que lo que hay que llamar a la atención es el comportamiento que deben de mantener las diputadas y los diputados durante todos los debates. Yo creo que eso es algo que el presidente lo ha dicho en la mesa y le ha dicho a los portavoces, hombre, que hablen con sus grupos para que no hagan tanto aspaviento, que no interfieran, que no interrumpan, que la ordenación del debate la tiene el presidente según el reglamento y que deje que el presidente sea el que regule los debates. Pues tan seguro como que ahora mismo es de día y que hay un sol maravilloso y tal, tan seguro como eso. O sea, creo que no se va a parar el mundo, no va a suceder absolutamente nada, lo único que va a haber es un cambio de gobierno normal en una democracia, va a entrar un nuevo gobernante. Ayer me preguntaban, pero vosotros fiáis de la gestión que pueda hacer el Partido Popular y tal. Nosotros no nos fiamos ni de uno ni de otro. Ahora, sí es cierto que es muy diferente un político que accede al poder cuando viene de la oposición a unos políticos que han estado siempre en el gobierno. Es muy diferente. La conformación de una persona que accede al gobierno cuando ha estado en la oposición es capaz de corregir determinadas inercias que se tienen cuando se ha estado toda la vida en el gobierno. Entonces, ¿eso da más fiabilidad o menos fiabilidad? No, pero es un dato que hay que tener en cuenta. Y otro dato es la aritmética parlamentaria. A nosotros, a los 3 diputados de Izquierda Unida, no nos va a colocar ni el PSOE ni el PP en el sitio que ellos quieran. Nosotros estamos en la oposición y vamos a seguir estando en la oposición. El PSOE votará lo que considere oportuno y dirá lo que considere oportuno, que Izquierda Unida también votará lo que considere oportuno y hará lo que considere oportuno, pero estamos en la oposición. Y eso tenemos 4 años para ir viéndolo. Y ayer Pedro hizo una exposición, es decir, estos son nuestros puntos, nuestra atención no es ningún cheque en blanco y lo vamos a ir defendiendo uno a uno. Vamos a tener 4 años para verlos. O sea que lo que estamos diciendo hoy, que se nos pida mañana el cumplimiento, que ya veremos si lo cumplimos o no lo cumplimos. Así de claro. Una cosa es decir que nos vamos a abstener y otra cosa ya distinta es hacerlo realmente, como lo tuvisteis que hacer ayer. ¿Alguna sensación especial? O sea, ¿cuesta hacerlo? Hombre, sí, es más difícil de gestionar políticamente una abstención que otra cosa, eso es cierto. Pero había que hacerlo, tenemos que hacerlo. Nosotros hemos celebrado una consulta y esa consulta para nosotros es moralmente vinculante. Yo creo que lo ha repetido Pedro muchísimas veces y Víctor también. Ahora mismo la posición de Izquierda Unida de Extremadura es unánime, unánime. O sea, ciertas matizaciones que se hacen en algunos comentarios por algunos medios escritos, de decir, hombre, pues Pedro votó con la cara compungida, Víctor estaba así como en duda, Alejandro estaba más gozoso. Yo creo que no, creo que esos son calificativos que ponen los medios, pero que nosotros los 3 lo hemos estado discutiendo muchísimas veces,
hemos estado discutiendo en la presidencia, lo hemos discutido en el Consejo y es una posición unánime. ¿Hubiésemos deseado otra cosa? Sí, pero en las elecciones no se elige al pueblo, se elige a los gobiernos. Y el pueblo de Extremadura ha elegido a un gobierno determinado, que nosotros no vamos a variar la decisión de los votantes extremeños, y menos de los nuestros, que no han dicho absteneros. ¿Después de la votación de ayer se ha producido algún contacto de la Federal con ustedes? Si se ha producido alguno, habrían llamado a Pedro. A mí no me consta, sinceramente. Yo no sé si... Bueno, yo he podido hablar con Pedro esta mañana. Normalmente cuando no coincidimos en reuniones nos hablamos todos los días, ¿no? Nos llamamos por teléfono. Pero claro, esta mañana con la cosa del coche y de la grúa me dice que tengo el coche tirado, que está estropeado, y entonces no he podido hablar de otra cosa. No me ha parecido preguntarle por la situación que tenía. Pero vamos, creo que no, ¿eh? Si me puede confirmar, por favor, los tiempos de mañana, de las intervenciones de mañana. 10 y 5 minutos. ¿Y el cierre? El candidato 10 minutos. Otros 10 minutos para el cierre. Sí, el candidato tiene 10 minutos y tiene 5 minutos los intervinientes y después hay 10 minutos de cierre. Vale. Sí. Una cuestión, en algunos medios se ha avisado de que el discurso que hizo Escobar fue un poco blando, incluso utópico, y se esperaba a lo mejor que fuera, diría, un poco más agresivo respecto a lo que se espera del gobierno del PP esta próxima legislatura. ¿Qué opina usted al respecto? El candidato, en el discurso del lunes, hizo un ofrecimiento de una serie de puntos donde estaban las contestaciones prácticamente a los 12 puntos que le planteó el coordinador general de Izquierda Unida y portavoz Pedro Escobar. Evidentemente, donde vamos a tener diferencia después es en la concreción del cumplimiento de esos puntos. O sea, si recordáis, en la intervención segunda de ayer del candidato, del señor Monago, decía, nosotros llevábamos en el punto tal de nuestro programa autonómico la ley un proyecto de ley de renta básica. Claro, ¿en qué vamos a diferir seguramente? Primero, en quiénes consideran ellos que deben de ser los que pueden cobrar la renta básica, después, en qué cantidad probablemente vamos a considerar que debe de ser la renta básica y después qué condiciones para cobrar la renta básica. Por lo que se ve, por lo que se ha manifestado por ahora por parte del candidato, parece ser que la ligan a cursos de formación. Según dijo, formación subvencionada, que es muy similar a lo que se ha planteado ahora en Andalucía. Bien, habrá que ver también eso en su momento. O sea, lo que sí hay son diferencias. Pedro manifestó sus dudas también en su intervención de dónde se va a sacar el dinero. El candidato decía, bueno, del ahorro que vamos a hacer en menos gasto de protocolo, menos gasto de esto, menos gasto de tal. Yo creo que no va a ser suficiente, El candidato planteaba que bueno, que bajando los impuestos se pueden arreglar más cosas. Nosotros somos absolutamente contrarios a eso, por eso planteamos que no se podía quitar el impuesto de sucesiones, por eso reivindicamos que se inste al Gobierno central de nuevo a la instauración del impuesto de patrimonio. O sea, nosotros somos contrarios a una política determinada y las vamos a ir manifestando y las vamos a ir oponiéndonos si sale por parte del PP. Aquí es donde nosotros nos gustaría ver si no van a seguir al final los acuerdos puntuales entre el PSOE y el PP, tal y como se ha dado en la legislatura pasada. Porque aquí el único que renuncia a su pasado hasta ahora ha sido el PSOE, que ha renunciado, ha dicho, estamos casi en desacuerdo con haber logrado tantos acuerdos en la legislatura anterior. Parece que se desdicen, como si hubiesen sido acuerdos tacticistas para llegar a un electorado más amplio. Parece ser. Nosotros vamos a seguir instando a que se lleguen a los máximos acuerdos. En estos momentos, según lo he escuchado ayer, si el PP planteara la desaparición del céntimo sanitario, ¿ustedes votarían en contra, sí, igual que el PSOE? Sí.
Tendría que dar una fórmula alternativa el PP que se recaudase lo necesario para sanidad y que fuese directamente a la gente, o sea, que no fuese así de una forma indiscriminada y que fuese directamente a la gente que más puede pagar esos recursos económicos que son necesarios para la sanidad, ¿no? O sea, veríamos qué fórmula nos da, si es una fórmula que la vemos buena y tal, y a lo mejor la podríamos votar. Pero inicialmente estamos en contra, y ayer lo manifestó Pedro Escobar. Dice, ¿por qué se va a quitar el céntimo sanitario y cómo se va a cubrir esa recaudación, ese dinero, ¿no? Llamó la atención también, tanto de la intervención de Pedro Escobar como después de la réplica, bueno, de la respuesta de Monago, las pocas alusiones a la refinería, una palabra que solo se mencionó además una vez en el caso de la plataforma. Sí, cierto. Y además, yo en un momento determinado me bajé y estuve hablando con Pedro, un poquito antes de su intervención, porque, como sabéis, nosotros tenemos muy buenas relaciones con los compañeros de la Plataforma Ciudadana Refinería No. Es más, el número 3 de la candidatura de Badajoz, el que va detrás mía, es un miembro de la dirección y es un miembro de Ciudadanos por Villafranca, Ángel García Calle. Y nosotros hablamos con ellos y le dijimos, dentro de la política, o sea, la táctica política de Izquierda Unida está en no robar el protagonismo a los ciudadanos que hacen, que llevan, que ejercen acciones. Entonces nosotros no le podemos robar el protagonismo a los miembros de Ciudadanos por Villafranca, Plataforma Ciudadana, Refinería No. Y creo que esa es una línea política que al final la van a ir cogiendo muchas otras formaciones políticas, o sea, devolverle el protagonismo a los ciudadanos que son los que lo tienen. Entonces, hablándolo con ellos, le dijimos, solo plantearemos al candidato que como mínimo se comprometa a recibir a los miembros de la Plataforma Ciudadana Refinería No. Y ellos nos dijeron que estaban de acuerdo con esa postura de Izquierda Unida. Y eso es lo único que vamos a hacer. De todo el mundo es conocido que Izquierda Unida lo que está es en contra de ese proyecto. Ya hoy algunos medios dicen que en Andalucía también se están planteando problemas por la cuestión del oleoducto debido a lo de Doñana. Pero vamos, al margen de eso, que nosotros somos contrarios a ese proyecto y que desde luego nos opondríamos a que hubiera cualquier dinero público en un proyecto como ese. O sea, nos opondríamos totalmente. ¿Vale? Muchas gracias.